Ok, en esta mañana quiero compartir con ustedes una palabra que me fue revelada sobre un tema que yo titulé impartición. Y he estado enseñando esta palabra en algunas iglesias desde que salí de mi país con éxito, y la gente fue impartida, fue tocada, fue transformada, fue cambiada, y espero que el resultado que vi en esas iglesias donde estuve de visita sea el mismo resultado en ustedes aquí en este lugar, que son mis hijos en el Señor. La palabra de Dios es eterna, nunca cambia, ella nos renueva cada día, y aunque es un tema que de repente tiene algún tiempo que lo escribí, que Dios me lo reveló, la palabra del Señor es eterna en todo sentido. Y yo creo que a través de esta palabra usted va a ser establecido en el reino de los cielos, no en una religión, no en ideas, no en planes personales, sino en el reino de los cielos. Sé que es una palabra que le va a remover algunos conceptos acerca de su fe, acerca de su militancia, acerca de su cristianismo. Y me arriesgo a impartirla, a enseñarla, porque yo quiero ver resultados fuertes, positivos, grandes, que el Espíritu de Dios haga en medio nuestro. Yo creo que nosotros hemos sido llamados no para perder el tiempo, sino para avanzar, para dar fruto. Y es necesario que entendamos esto en esta mañana, hermanos. Estamos viviendo los últimos tiempos, Jesús está por llegar, y solamente una iglesia apostólica, una iglesia que tenga fundamento, dice Pablo a los Efesios, que tenga un fundamento apostólico y profético, es una iglesia que va a ser arrebatada. Amén. En el ejército sucede esto cuando un soldado no da la talla, o sea, no entra en lo que es la militancia, lo que es la visión militar, no camina en las leyes o preceptos militares. Ese soldado, pasa trabajo, pasa dificultades hasta que se adapte, y si nunca se adapta, Padre Santo, nunca va a progresar. Y nunca va a ser tomado en cuenta, sino para lavar la soya, para pelar papa. ¿Sí me entienden lo que estoy diciendo? Nunca van a ser tomados en cuenta esos soldados, sino para estar trapeando el piso, y nunca van a ser proyectados a un nivel superior. ¿Por qué? Porque dependiendo de lo que ellos estén asimilando y en la forma como estén desarrollando la visión, de esa misma forma ellos van a cambiar su comportamiento, sus costumbres, hasta su modo de pensar. ¿Ok, hermanos? Cuando un soldado, cuando un remiso, cuando una persona entra por primera vez al ejército, usted sabe cómo va, ¿verdad? Va con ciertas mañas, y si de repente es drogadicto, camina así todo cheverongo, como decimos nosotros, pero en el ejército lo ponen a caminar serio. Y si de repente tiene alguna falla, las manitos se le parten, es medio homosexual y habla así todo delicado, tiene que hablar como hombre, y si camina como señorita, le dan de patada, usted sabe por dónde, y camina como hombre. ¿Se endereza o lo enderezamos? ¿Sí o no, hermanos? Ahora, si eso sucede en el ambiente militar, hablando en lo natural, que están preparando soldados para defender la patria, no es para defender cualquier cosa, sino una nación. ¿Se imagina usted el proceso en el cual Dios quiere meternos? Porque se trata ahora no de defender intereses naturales o personales, sino de defender intereses eternos, que es el reino de los cielos. Y si nosotros somos el ejército del Señor, si somos el ejército del Dios viviente, no se puede tener dentro de las filas del ejército de Dios a gente mediocre, a gente que vive su propio evangelio sin vivir la palabra, o que está caminando en dos aguas. Aquí es diferente, y es de mayor compromiso. Es de mayor compromiso el ser militante del reino de los cielos que el ser militar en cualquier ejército regular de cualquier nación. Porque ellos trabajan o ejercen su autoridad o su profesión o su militancia por un tiempo natural. ¿De acuerdo?
Y después que prestan el servicio, bueno, siguen viviendo su vida de antes de ser militar. Pero aquí no, hermanos. Aquí nos estamos preparando para la eternidad. ¿Ok? Tengamos en cuenta ese pensamiento mientras yo ministro la palabra, que usted está siendo entrenado para la eternidad. Dice la Biblia que el reino de los cielos se hace fuerte, pero solo los violentos lo arrebatan. Está hablando de violencia no en el sentido físico, sino de violencia en el mundo espiritual. Cada día que pasa es una lucha por mantenernos en victoria. Cada día que pasa es una lucha que nosotros estamos batallando para poder conquistar lo que Cristo ganó por nosotros en la cruz del Calvario. Y no podemos perder el galardón que ya está preparado en el cielo para nosotros. ¿Ok, hermanos? Si Jehová es Dios de los ejércitos, no esperemos nosotros que su iglesia sea un ejército mediocre. Debe ser un ejército valiente. Amén. ¿Está aquí conmigo en esta mañana? Ok, si usted lo cree, diga amén, no se me quede callado, quítese el candado de la boca. Porque cuando usted dice amén, está diciendo así es, yo lo recibo. ¿Ok? Bien, bueno, si la palabra usted considera que es así, ¿no? Que es conforme a la palabra que estoy hablando, usted dice amén y esa palabra le va a bendecir. Vamos a orar al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, me pongo en tus manos. Quiero iniciar hoy domingo, Señor, esta palabra a tu pueblo. Y te ruego, Dios, que me ayudes a transmitirla de acuerdo al diseño de tu Espíritu para nuestra vida, para tu iglesia. Que me ayudes a entender, Señor, esta palabra más que todo, aplicarla a mi propia vida para dar ejemplo a mis hermanos, que esta palabra se puede vivir, pero que a través de esta palabra tú impartas vida eterna, impartas militancia, impartas fe, victoria en la vida de mis hermanos. Señor, que a través de esta palabra tu Espíritu Santo nos empieza a formar en el carácter que tú quieres hacer de nosotros. Nos ponemos en tus manos y rogamos que tu palabra, que es viva y es eficaz, produzca en nosotros esa vida viva y esa vida eficaz. En el nombre de Jesús, quita todo estorbo y ayúdanos, Señor, a entrar en esta visión en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bien. Quiero definir esta expresión impartición para poder nosotros entrar a desarrollar este tema. La palabra impartición o impartir viene del latín impartire, que en español traduce partir o tomar. Entendamos esto. Impartir viene del latín impartire, I-M-P-A-R-T-I-R-E. ¿Qué traduce impartire? Traduce partir o tomar. También traduce dar a otros lo que uno posee, dando información desde adentro. Es decir, que todo lo que nosotros tenemos dentro es lo que vamos a dar a otra persona. Y de repente usted ha sido conmovido, ha sido transformado en su modo de pensar, de actuar, por palabras de otras personas que le mal aconsejan o le dan un buen consejo. Entonces usted toma una decisión de cambio. ¿Por qué? Porque lo que le están diciendo, se le están diciendo ¿de dónde? De su interior. Jesucristo en el Evangelio, según San Juan, dice la palabra que yo son espíritu y son vida. Luego el proverbista dice, la vida y la muerte están en el poder de la lengua. O sea que lo que tú hablas y lo que yo hablo es espíritu, no son meras confesiones, no son meros pensamientos, ideas, sino es espíritu lo que tú y yo hablamos. ¿De acuerdo? Entonces, partiendo de estas definiciones de impartición, vamos a aplicarla a nuestra vida para poder entender, hermanos, que nosotros somos producto, fíjese bien, de lo que estamos recibiendo de otra persona. O sea, tú andas con alguien que tiene pensamientos negativos o pensamientos morbosos o pensamientos de destrucción, sin ser tú de esa clase de personas, de tanto andar con esa persona,
tú vas a terminar siendo lo que ella es. ¿Por qué? Porque estás siendo informado. Tú estás oyendo constantemente cosas que salen dentro de esa persona. Por eso nosotros debemos tener una buena asociación. Porque dependiendo de la asociación que tengamos, así va a ser nuestra actuación. ¿De acuerdo, hermanos? Dicen por ahí, dime con quién anda y te diré quién eres, ¿cierto? Ok. Impartir, estamos en la definición. Impartir igualmente es comunicar, transmitir un conocimiento, es despedir un olor, es dar formación, repartir o comunicar. A propósito de despedir un olor, si usted se deja abrazar por alguien que tiene malos olores en las axilas, ¿qué sucede? A usted se le pega ese mal olor. Entonces, no te mire cómo esta expresión, como esta palabra impartir, nos trae muchas definiciones que si la aplicamos a nuestra vida diaria, vamos a darnos cuenta, hermanos, que diariamente nosotros estamos siendo impartidos por personas que están a nuestro alrededor, por noticias, estamos siendo impartidos también por las cosas que nos rodean. Por eso se hace necesario que usted y yo clasifiquemos lo que escuchamos permanentemente. Damos gloria a Dios. Amén. Decía que impartir es repartir y comunicar. Y repartir y comunicar es un verbo, hablando gramaticalmente, es un verbo transitivo y a la vez este verbo es un adjetivo participio que da la idea de lo que pasa y se transfiere a otro. Bueno, para explicarle esto, todo lo que usted está oyendo, eso mismo que oye, se lo informa a otra persona, ¿cierto? Todo lo que usted oye, lo recibe en su interior, usted lo cree, lo procesa, lo confiesa y se lo empieza a transferir y a manifestar a otras personas. Entonces, de acuerdo a la etimología de la palabra impartir, aplicándola al proceso de formación de nuestro carácter cristiano, tenemos que decir lo siguiente, hermanos, que suceden 5 cosas principales. Diga conmigo 5 cosas principales. Número 1, nosotros damos y comunicamos lo que poseemos interiormente. ¿Ok? O sea, si usted tiene buen conocimiento, ese buen conocimiento se lo transfiere a otras personas. ¿De acuerdo? Lo que tú tienes, o sea, lo que tú tienes en tu interior, en tu espíritu, sea bueno o malo, se los impartes a otro. Número 2, en la impartición se parte y se divide. Oiga bien, separando lo que está dentro del creyente o de la persona, poniendo orden al desorden. Hablemos del ejemplo natural de un padre. Un padre va educando a su hijo y a medida que el niño va creciendo, va mostrando su temperamento, sus gustos, se va inclinando a ciertas cosas que ve a diario en la tele, en la escuela de los niños, y de hecho el niño siempre va a asimilar cosas y esas cosas lo van a transformar, y generalmente el muchacho lo que ve en la calle son malos ejemplos. ¿Cierto, hermanos? El niño en la escuela lo que ve a los compañeritos son haciendo desorden y a través de la televisión se le proyectan ciertas ideas de los juegos, se le proyectan ciertas ideas que nunca le van a afectar para bien. Entonces el padre que lo conoce empieza a formarlo, poniéndole ciertos límites, ciertas barreras que él no puede pasar. ¿Para qué? Con el fin de bloquear aquellas cosas negativas y encaminarlo a buenas costumbres, tanto en lo moral como en lo social y en lo espiritual. Amén. Es decir, el padre empieza a separar lo que está dentro del niño y empieza a poner ¿qué? Un orden. Donde hay desorden, empieza a poner el orden y empieza a ubicar en el niño todas las cosas. Esto sucede en el proceso de formación de un cristiano. Número 3, cuando se imparte, el discípulo o el creyente toma, acepta lo que su pastor le está dando
de sí mismo. O sea, esta es la acción voluntaria del creyente o del discípulo si éste se deja impartir por su pastor. Pero un pastor es un padre espiritual. Y lo mismo que hace un padre, lo natural lo hace un pastor con sus hijos espirituales. ¿Sí me estoy expresando bien? ¿Me están escuchando? Bien. Pero en la impartición, producto del pastor entra dentro del discípulo para poder poner orden al desorden. Número 4, hay un doble alejamiento. Es decir, el creyente dice, el pastor la tiene contra mí. Constantemente me está exhortando, constantemente me está diciendo, me está direccionando. Entonces, el creyente, ¿qué hace? Va teniendo un alejamiento, y el pastor, que a veces no quiere estorbar la obra del Espíritu Santo, pues sí, porque a veces uno exhorta y corrige y encamina a los hermanos, pero hay hermanos que de repente quieren tomar su propia decisión, entonces ya uno lo que tiene que hacer es alejarse y dejarlo que caminen para que aprendan con el tropiezo a que el consejo que uno le da es lo correcto. ¿Se acuerdan del hijo pródigo? La Biblia dice que el hijo pródigo, o sea, el hijo menor, antiguamente en el pueblo hebreo, cuando Jesús vivía como hombre, la mayoría de edad de un hijo era de 30 años. De 30 años. Y en esos 30 años, el hijo debía estar sujeto a la disciplina del padre. Cuando él cumplía 30 años, si el hijo ha sido obediente y estaba sujeto a la disciplina del padre, entonces el padre hacía una fiesta y lo levantaba a una posición de honra. Y ahora mi hijo es mayor de edad, él tiene autoridad, le daba el anillo, lo vestía, y el hijo podía tomar posesión de lo que su padre tenía, pero mientras tanto no. Por eso cuando el hijo menor, el hijo pródigo, que era el menor, el padre tenía dos hijos, uno mayor y uno menor, el mayor siempre estaba en casa, el menor como que era un poquito más callejero, más abierto, y le pide la herencia de su padre. Dice la Biblia que el padre no le dice no. De repente, bueno, la Biblia nos muestra que el padre en algunas ocasiones, porque me imagino que no fue la primera vez que que cuando el hijo pródigo le pidió la herencia, el padre se la soltó enseguida. De repente pudo haber pasado que, pensemos que el hijo pródigo le dijo varias veces al padre, padre, dame la herencia. Pasó un año pidiendo, padre, dame la herencia, y el padre le decía, mijo, tú no tienes la experiencia para que vayas a administrar los dotes, el dinero que te voy a dar. Hijo, tú no puedes, o sea, no, la edad que tú tienes no me permite que yo te dé lo que te corresponde, tú tienes que cumplir 30 años. Pero el hijo insistía, pensemos que el hijo insistía y el padre le aconsejaba que no, el padre le mostraba las consecuencias. Pero un día el padre dijo, bueno, está bien, yo te voy a dar la herencia, toma la herencia. Y el padre se quedó callado y el hijo se fue. Cuando el hijo empieza a malgastar el dinero, note que la inexperiencia de ese muchacho le hace ¿qué? Mal administrar los bienes que el padre pone en sus manos. Se acuesta con rameras, con amigos, va y gasta el dinero en alcohol, en cantinas, en bares, viviendo perdidamente. Se queda sin dinero, entonces le toca buscar trabajo y no encuentra trabajo en una empresa porque él era el hijo de un hacendado, de un rico, de un hombre conocido. Pero más sin embargo, por su facha, por su aspecto, porque si perdió el dinero y tuvo que trabajar en una posilga, en un hato de cerdos, pues no estaba bien vestido. Posiblemente se fue un carro último modelo, lo tuvo que vender. Perdió todas sus pertenencias y se quedó solamente con una muda de ropa, vivió sucio. Y él se presentaba de repente a las oficinas, a las empresas de ese entonces, yo soy el hijo de don fulano, no creo que usted sea el hijo de don fulano por su aspecto, por su facha. Y la única opción era trabajar alimentando los cerdos. Y ese era un trabajo deshonroso para los judíos, porque los cerdos eran inmundos en ese entonces por la ley. Ya Cristo santificó todos los alimentos y toda la creación con su sangre. Pero cuando ese muchacho estaba en ciertas dificultades, él dice, levantaré mis ojos a los cielos y diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. O sea, él toma una decisión de arrepentimiento, el Padre lo vuelve a recibir. Pero ¿por qué el Padre no le estorbó cuando él se quiso ir? Hay momentos en que tú tienes que dejar a tu hijo, hermanos, que se estrelle. Pero note que el Padre, perdonen que me desvíe del tema, pero tiene que ver con esto.
El padre, dice la Biblia en Lucas, que todas las tardes se paraba en la puerta esperando a ver si su hijo viniera. Un día vio a su hijo que venía de entre la multitud, pero su hijo no tenía las características físicas de aquel que salió. Seguramente venía con barba, con pelo, maltrajeado, sucio, harapiento, pero el padre reconoció a su hijo en medio de las multitudes. Y cuando lo vio, lo abrazó y lo recibió. La Biblia dice, hablando del apóstol Pablo a Timoteo, que Dios conoce a sus hijos. Y tiene este sello: apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Entonces muchas veces Dios como Padre nos deja que usted y yo tomemos nuestras decisiones, caminemos en nuestros pensamientos, en nuestros planes, y nosotros nos estrellamos, pero Dios en su misericordia, cuando nos arrepentimos, nos vuelve a prohijar. En lo natural, muchas veces nosotros dejamos que los hijos caminen, sean adultos, sean niños, sean adolescentes, sean jóvenes, que tomen algunas decisiones fuera de nuestra dirección y de nuestra autoridad, para que ellos aprendan, porque el tropiezo ayuda a levantar los pies. ¿Cuántos hijos, hablando ya naturalmente, han tenido que regresar a la casa de su mami o de su padre con problemas, con deudas, con persecuciones, porque lo van a matar? O la muchacha regresó a la casa de su madre con un embarazo de 5 meses y toda golpeada porque el joven con que se fue ya la odió, ya no la ama, ya la usó, ya está fea. Entonces no tiene otra opción sino regresar a la casa de su padre. Pero antes, si hubiera puesto atención al consejo, otra cosa hubiera sido. ¿Sí o no? Esto sucede en la impartición, porque, o sea, de acuerdo a las definiciones que estamos mirando de la palabra impartir, me refiero a un aspecto en el cual el ministro de Dios, el pastor, que es el padre espiritual del discípulo, tiene que tomar una decisión de entrar dentro del discípulo para poder separar lo que está en orden, para poder quitar el desorden y establecer el orden. Y esto se hace a través de la palabra de Dios. Se hace a través de la predicación de la palabra, pero más que todo se hace cuando uno en lo personal se acerca a un creyente y empieza a hablarle, a reconvenirle, a exhortarle que cambie su comportamiento, porque uno ve, uno discierne. ¿Sí o no? ¿Están aquí conmigo? Bien. En ese proceso de doble alejamiento hay un sufrimiento, porque el discípulo o el creyente sufre, porque se ha alejado, porque no deja o no acepta lo que su pastor le está dando, está haciendo para poner orden en su interior. Y de hecho el pastor que ama a su oveja, si es que la ama, también sufre. Así como un padre o una madre sufre por el alejamiento. Mire, usted exhorta a su hijo, y su hijo lo primero que pone es una cara de trompa, ¿cierto? ¿Verdad, Valeria? ¿Cierto, Juan? No. Tú nunca, que te exhortó tu papi, nunca te pusiste así como que todo serio. Qué buen hijo, ¿verdad? Modelo de hijo. Quisiera yo saber si es verdad. Por lo menos yo sí, mi padre y mi mami me hablaban fuertemente y yo cambiaba mi semblante. Todos pasamos por eso, ¿sí o no? Y nos poníamos en el rincón y ya yo no quiero la comida, ese era yo. Yo no quiero comida, mami, no me des comida. Venga a comer, Ariel, que usted no está enojado con la comida, sino conmigo, venga a comer. Me cogía de la oreja, me sentaba y tenía que comer a la fuerza. Y de repente ella, bueno, cuando me hablaba fuerte o me tenía que dar de pencas, y mi mamá no usaba cualquier penquita, hermano, era una penca así de gruesa, una correa bien fuerte. A veces una vara que la ponía a secar en el sol. Ella de repente le dolía. Y yo veía que me miraba así de reojo, como con ganas de acercarse, pero era dura en la disciplina. Y si no hubiera sido así, hermano, ¿qué hubiera sido de mi vida? ¿Ya? Entonces, en ese doble alejamiento hay un sufrimiento, tanto del creyente, como del pastor, como del hijo y del padre, ¿verdad? Entonces notemos que ese doble alejamiento es un proceso que, además de causar dolor, trae beneficios, porque de hecho en lo natural el hijo sabe que el padre le ama. Cuando ya se le pasa el dolor, el resentimiento, se acerca: mami, perdóname. ¿Sí o no? Pero número 5,
Hablando ya de impartición, en el proceso de formación, la impartición se hace de dentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Todo lo que un hijo refleja en su comportamiento es reflejo de lo que tiene dentro. Y nosotros no podemos corregir a nuestros hijos desde afuera, sino desde adentro. En lo espiritual también es igual. Un mal comportamiento no es producto de cosas externas, sino de algo que está dentro del creyente. Y en la impartición se hace necesario tratar al creyente de dentro, desde su corazón, desde la raíz del problema, para poder corregir actitudes que afectan su exterior. ¿Están aquí? Gloria a Jesús. La impartición, escúcheme bien, es la parte más difícil en el ejercicio ministerial de cualquier ministro de Dios. ¿Por qué es más difícil? Porque lamentablemente alguna gente en la iglesia, en su mayoría, lo que buscan siempre es bendición, prosperidad y buenas profecías y milagros. En la impartición, hermanos, bueno, ciertamente hay milagros, hay manifestación del Espíritu Santo, pero la impartición es un arma que usa el ministro de Dios para poder formar el carácter de Cristo en el creyente. Si todo en la iglesia fuera amor, 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 prosperidad, bendición, buena profecía, y Dios dame esto, yo pienso, hermano, que hasta el mismo diablo así se convierte. Cosa que nunca va a hacer, por supuesto. Pero cuando Dios muchas veces no es que cierre los cielos ni que Él retrae su mano, sino que trae un proceso disciplinario en nuestra vida, es para mejorar nuestro carácter. Y la herramienta que el Espíritu de Dios usa para cambiar a un creyente es el ministro de Dios. ¿Sabe? Dios le dijo a Jeremías, tú eres martillo que quebranta la peña. Le dijo a Jeremías, tú eres arma de guerra. Así le dijo Dios a Jeremías. A Ezequiel Dios le dijo, tú tienes que hablarle al justo, al impío y al pecador, y la palabra que yo te dé, esa le vas a dar. Si el impío no se apercibe de su maldad y muere en su pecado, y tú no le hablares, él ciertamente estará en condenación, pero la sangre de ese impío la demandaré de tu mano. O sea, a través de la historia, a través de la página de la Biblia, leemos desde Moisés hasta Génesis, hasta Apocalipsis, que los ministros de Dios son armas que Dios usa para bendecir al pueblo, pero también para forjar en ellos un carácter, el carácter de militancia y el carácter de Cristo en la vida de un cristiano. Amén, hermanos. Damos gloria al nombre del Señor. Ahora, cada vez que nosotros impartimos la palabra, la impartimos desde el mismo corazón del Señor Jesús. Porque Jesús el que trae la palabra necesaria que usted y yo necesitamos. Vamos a Apocalipsis y miremos algunos textos para comprobar esta gran verdad. Capítulo 2. ¿Ya lo tienen? Apocalipsis 2:1 dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. El verso 8 dice, y escribe el ángel de la iglesia en Esmirna. Verso 12, y escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo. Es decir, que las 7 cartas que aparecen en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2 y 3, son mensajes que Jesús revela a quién, por medio de un ángel al apóstol Juan. Dios Padre quería decirle algo a la iglesia. Entonces Dios Padre le dice a Jesús, este es el mensaje para la iglesia. Jesús llama a su ángel y le dice, este es el mensaje que mi Padre le dio a la iglesia. Vaya donde el apóstol Juan y dígale al apóstol Juan que escriba estas cartas. Es decir, que cada mensaje que tú escuchas de mis labios, no es que yo lo preparo porque quiero prepararlo, sino porque Dios me da la palabra que tú necesitas.
Él conoce tu necesidad. Él sabe qué es lo que tú más necesitas ahora mismo. Él sabe lo que tú vas a necesitar mañana. Y en el culto de mañana, del miércoles, del viernes, hay una bendición diferente, hay una palabra diferente que te va a ayudar a establecerte en el reino de Dios de una manera firme y estable. Amén. Ok. Decía que la impartición se hace de dentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Y este es un trabajo que se hace especialmente, hermanos, cuando nosotros consolidamos a un discípulo. No solamente cuando nace nuevo, sino en el proceso de su crecimiento. ¿Qué sucede cuando un médico ataca superficialmente una enfermedad? De repente, bueno, va a pasar 8 días bien, pero después, a los 15 días, le revienta otra vez la enfermedad. Y hay médicos que juegan con la salud de los pacientes. Saben cuál es la cura, saben cuál es la raíz. La pueden atacar para exterminarla. Pero como quieren que tú vayas y le des tu cuota por la consulta, entonces te mandan solamente remedio para medio te alivia y después a los 15 días otra consulta y así vas. Si en lo espiritual nosotros empezamos a atacar a los de afuera, ¿qué sucede? Se van dejando raíces. Y esas raíces vuelven a brotar. Es doloroso cuando un paciente va donde el médico y el médico le dice, señora o señor, lo que usted tiene es un cáncer. Pero si el médico del lado me dijo que no era cáncer, que era una gripa, bueno, ese médico le estaba robando a usted. Pero los exámenes que le he hecho, si es un buen médico, le dice, es cáncer. Y lo que tenemos que hacer aquí es cortarle la pierna, mocharle el seno, cortarle el brazo para que el cáncer no avance. ¿Qué hace la persona, hermano? La persona inmediatamente se asusta. Dice, ese médico lo que quiere es cortarme la vida. Pero no, el médico está hablando con sinceridad. Porque hay que atacar ¿qué? La raíz del problema. Y la raíz del problema muchas veces en el creyente no se muestra a primera vista, sino está ahí guardada. ¿Cierto? Y cuando se trata superficialmente, que medio uno deja las cosas así, para no estorbar, para no molestar, para que el cristiano no se enoje, no se vaya, lo que hacemos es un gran mal a esa persona. ¿Por qué? Porque el problema va a volver a brotar. Por eso es que a veces hay creyentes que dicen que nosotros somos malos. Pero no, hermanos, es que cuando atacamos la raíz del problema, cuando ya sabemos cuál es la raíz, vamos con todas las herramientas, con todos los hierros, porque, bueno, a mí en lo personal y a mi esposa lo que nos interesa es la salvación de su alma, más nada. Que usted llegue con nosotros a la patria celestial. Yo estoy hablando ahora de dureza para poder tratar un problema. Hay problemas en un cristiano que no se pueden tratar de una manera superficial, sino con disciplina, con carácter, con dureza, para poder traer a la luz el problema y decirle, tu problema es este, vamos a atacarlo y asunto arreglado. Damos gloria a Dios. Bien. Cantares capítulo 2, verso 15. 2:15 de Cantares. Dice de la siguiente manera: atrapen las zorras pequeñas que arruinan las viñas, pues nuestras viñas están en flor. ¿Qué tiene que ver esto con la impartición? Mucho. En un viñedo, los animales, las zorrillas, o sea, las zorras cachorros, hablemos así en este sentido, no se ven. Entonces dice, vamos a atrapar las zorras. Vamos a darle cacería a las zorras. Ellas no se ven. Nosotros tenemos que buscarlas. Porque las zorras pequeñas dañan el producto de la vid. Las uvas, más que todo atacan son las flores. Ellas no saltan para comerse las uvas, atacan son las flores. O sea, cuando el viñedo va creciendo, que ya va dando fruto, lo primero que empieza a hacer, ¿qué? Es dar flor.
Y las zorritas, lo que se comen son las flores. Y si se comen las flores, entonces no hay fruto. Porque el fruto es producto de una flor. ¿Sí o no? Entonces son animales pequeños que no se ven. Las raíces en un creyente, hermano, muchas veces son cosas pequeñas que no se ven. El mal comportamiento de una persona son producto de cosas pequeñas que no se ven. Y la gente dice, bueno, pero no, yo no sé, yo lo vi bien, me pareció que estaba bien, pero de repente se suicidó, no sé por qué. Él era jovial, era alegre, cantaba, pero algún problema tenía que yo no sabía, claro, no se veía el problema. O de repente tú estás ahí con tu compañero, tu amigo de trabajo, tu hermano en la fe, tu esposa, tu esposo, tu papá, tu mamá, tu hijo, tu hija, y te sonríen, pero por dentro tiene algo que está pasando, ¿no? Y de la noche a la mañana amanece con una cara de plancha, hermano. Tú le dices buenos días y te contestan con 5 piedras en las manos. ¿Algún problemita? En el transcurso de esas horas, mientras dormía o cuando se levantó, afloró, creció e hizo que naciera, hermano, un tremendo fruto de resentimiento, de rencor, que cambió el temperamento de esas personas. Por eso dice el autor de Cantares, atrapemos las zorras pequeñas que arruinan las viñas, pues nuestras vides o nuestras viñas están en flor. Es decir, están a punto de dar un buen fruto. Pero esas zorras pequeñas pueden dañar el gran fruto. Nosotros estamos próximos, yo lo creo, a dar un paso adelante, un gran avivamiento. Pero usted notará que el diablo está zarandeando a algunos hermanos, unos de una forma, otros de otra, con el fin de apagar el fuego del avivamiento. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que dejar que nos atrapen las zorras. Dígale que está a su lado, deja que te atrapen las zorras, dígale. Y déjale que te atrapen las zorras. Usted no puede ponerse la mano aquí en los ojos y no querer ver el problema, no querer ver la raíz. Usted debe tener los pies sobre esta tierra. Ponga los pies sobre esta tierra. No estamos en el cielo todavía. Aquí tenemos tentaciones, tenemos problemas, tenemos frustraciones, nos enojamos, nos irritamos. Aquí muchas veces tenemos ciertos comportamientos anticristianos. Hermano, y todo eso es producto ¿de qué? Producto de cosas pequeñas que están en nuestro interior, que apagan el fuego de Dios y que nos quieren llevar a la exterminación y de paso al infierno. Por eso en la impartición, hermanos, es un proceso que se hace de dentro, hay que descubrir, usted tiene que dejarse descubrir. Usted no tiene que poner ciertas barreras a la palabra o en lo personal, usted no tiene por qué ponerme barreras para yo ayudarle, tiene que abrirse y decirme, pastor, mi problema es este, ayúdeme. Yo le digo muchas veces a mi pastor, le digo, pastor, ayúdeme en esto, me está pasando esto, ayúdeme, porque sé que es la persona con unción, con autoridad, que Dios ha puesto sobre mí para ayudarme, y usted sabe que yo soy la persona que Dios ha puesto sobre usted para ayudarle, no para maldecirle, no para maltratarle, sino para ayudarle, sea cual sea la palabra, el consejo que le doy, siempre esa va a ser la finalidad. Pero si usted sigue con esas zorras pequeñas en su interior, su vida se va a dañar. Y de paso daña al resto de la congregación. Y uno puede decir amén, diga ay, ay, ay. Dicen por ahí que una manzana podrida, el gusano se le pasa a las otras y las daña. Ok, hermanos. Bien, continuemos con el tema. Yo sé que usted está siendo bendecido en esta mañana, ¿verdad? Yo le decía a ustedes al principio de año que vamos a entrar a un nivel de palabra diferente, donde usted tiene que ponerse las pilas, ponerse el cinturón. El avión va a volar a tal altura que va a haber turbulencia, y si usted no tiene cinturón de seguridad, se puede caer. Usted agárrese firme. Ok. Le decía que hay 5 cosas importantes que suceden en la impartición. Le voy a repetir. Número 1,
En la impartición se comunica lo que uno posee interiormente. O sea, yo le doy de lo que tengo. ¿Ok? De lo que Dios me da, le doy a ustedes. O sea, yo soy el pecho de Dios. Soy las tetas de Dios. O sea, ahora que mi esposa dio a luz, le duró 2 días y medio, 2 días, para que le bajara la leche al pecho. Y el nene lloraba. Entonces una enfermera le dijo que la llevara a una señora para que el nene no pasara hambre. En fin, lo llevaron y el nene llegó todo hartico, durmió toda la noche, pero al día siguiente empezó a llorar. Otro médico le dijo, no es bueno que usted mande a amamantar a su niño donde otra señora. Pues nosotros no sabíamos, pensábamos que por el bien de ella, entonces del bebé, era correcto. Pero entendimos que no debió ser. Ella tiene un pecho. Y a medida que el niño se le pegue y a chupar ahí mismo, el cerebro manda la orden. Y la glándula que tiene la leche, bueno, no sé cómo es eso allá adentro, hace que brote la leche y así fue. Entonces, si usted empieza a chupar las tetas secas de otro pastor, nunca va a ser alimentado. Usted tiene que empezar a beber de la leche de Dios que está dentro de mí. La que le alimenta. Por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo, ¿verdad? Que desea como un niño recién nacido la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcas para salvación. De lo que Dios me da a mí, de palabra, de sabiduría, de consejo, de excelencia, yo se lo imparto a usted. Y usted sabe que le estoy dando una buena formación y una buena palabra desde que llegué aquí a esta ciudad. ¿Ok? Número 2. Se parte y se divide separando lo que está dentro del discípulo, poniendo orden al desorden, y esto es doloroso. Número 3. El discípulo acepta lo que su pastor le está dando de sí mismo, y esta es la acción voluntaria tuya si quieres ser bendecido o no. Número 4. Y un doble a la impartición. Y número 5. La impartición es de dentro hacia afuera. Quiero mirar la primera cosa que sucede en la impartición, en el tiempo que me queda en esta mañana. Ábrase la Biblia en 2 Timoteo capítulo 2, verso 15. Vamos a ver algunos textos. 2 Timoteo capítulo 2, verso 15. La primera cosa que sucede en la impartición es que el pastor, cuando imparte, comunica de lo que posee interiormente. Yo les doy de lo que poseo interiormente. 2 Timoteo 2:15 dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¿Qué es lo que hace un ministro de Dios antes de impartir la palabra? De acuerdo a este texto que hemos leído. Él primeramente se presenta delante de ¿quién? Delante de Dios. ¿Cómo se presenta? Como un obrero aprobado que no tiene de qué avergonzarse, sino que él sabe usar con destreza, con habilidad, con sabiduría, la palabra de Dios, que es la verdad. Es decir, que el ser ministro de Dios no es cuestión de que don Juan de los Palotes ya se hizo ministro, o de que aquel que habla bien y predica bien ya se hizo ministro. Este es un proceso que Dios hace. Dios llama al ministerio, Dios aprueba, pero Dios lo hace por medio de autoridades superiores. O sea, yo soy ministro no porque me quise ser ministro de Dios, sino porque mi pastor, Dios le habló, Dios le mostró, él vio mis cualidades cuando era ayudante de él en la iglesia, y me dijo, Dios te llama al santo ministerio. Me preparó, me ungió, me capacitó, me envió, me puso a estudiar, estudié aquí, estudié allá, hice algunos cursos de ascenso hasta que al fin me dieron la aprobación. Entonces note que este es un proceso. En el Antiguo Testamento, para poder ser sacerdote de Dios en el templo, en el altar de Dios, hermano, eran procesos de años y de años. ¿Sabe cómo empezaba un sacerdote su ministerio? ¿O cómo empezaba alguien la carrera para ser sacerdote? El ayudante del sacerdote tenía una vara.
Así empezaba. Primeramente usaba una vara. ¿Para qué la vara? La vara la usaba y él iba detrás del sacerdote cuando el sacerdote iba a sentarse en su trono personal. Antes no había basinica, no había bacinete, sino era en el suelo, ¿sí me entiende? Entonces el sacerdote llamaba, ven, ¿tú sabes por dónde voy? Voy para allá, para el desierto, voy detrás del monte, tú sabes, voy a hacer popó. Entonces el hombre iba atrás, cuando el sacerdote terminaba, él venía, cavaba un hoyo, chan, 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 y le tapaba el excremento. Ese era un proceso. Hasta que era portero, hasta que era ayudante, hasta que al fin alcanzaba el grado ministerial. Hoy en día lamentablemente encontramos a muchos ministros de Dios que se hicieron ministros a sí mismos. Se llamaron a sí mismos. Dios nunca los llamó, Dios nunca los aprobó y por eso nunca tienen excelencia y sus ovejas nunca serán excelentes. Porque acuérdese, uno da lo que tiene. Amén, hermanos. Uno da lo que tiene. Para yo poder presentarme ante ustedes y traerles una palabra, yo me presento primeramente delante de Dios. Hay días en que de repente, como en esta semana, yo no he podido orar como oro por razón de que estoy en el hospital, que estoy aquí, estoy allá. Llevo casi 2 semanas en esto, pero en mí había un depósito de oración de días anteriores, donde yo clamaba al Señor aquí de madrugada, de repente en las tardes, buscando el rostro de Dios, y yo estoy viviendo de ese depósito. Ahora, cuando ese depósito, antes que se agote, yo debo volver a llenarme del Señor, volver a llenarme de la palabra, volver a llenarme de su visión, de su unción, de su presencia, para impartirles a ustedes, hermanos. Bueno, ¿qué tal de repente mañana ya se me agotó la unción? Porque la unción se agota. Cuando uno no busca a Dios, la unción se agota. Cuando uno no ora, la unción se agota. Cuando uno no ayuna, la unción se agota. Cuando no estudiamos la palabra, no hay nada que impartir, no hay nada que dar. Y si yo me presento mañana todo seco, hermano, ¿ustedes qué van a recibir? No van a recibir nada, van a quedar con hambre. ¿Sí o no? Entonces, note que el apóstol Pablo le dice a Timoteo, procura con diligencia. ¿Qué significa la palabra diligencia? ¿Qué es diligente? Con prontitud, con voluntad. No es obligado, sino con voluntad. Presto. Hacer las cosas, no se habla de hacer las cosas rápidos a la carrera, sino de tener prontitud, tener agilidad, preparar un camino para que las cosas que yo haga, las haga bien. Entonces lo que está diciendo Pablo a Timoteo, mira, con diligencia, con dedicación, con voluntad, prepara el camino que te va a llevar a la presencia de Dios, pero mira cómo debes presentarte como un obrero aprobado. La aprobación de Dios primeramente es por un hombre, el hombre aprueba. Dios llama, pero el hombre aprueba. ¿Sí me entienden este proceso? O sea, Dios te puede llamar a ti al ministerio. Y yo puedo ver las cualidades, pero si yo no te suelto y no te imparto, no te unjo, no te envío, tú no puedes hacer nada. Ese es un trabajo que Dios hace asociado con el ministro de Dios. Entonces, cuando nos presentamos a Dios aprobado, dice que nosotros no va a haber tacha alguna, Dios nos va a aprobar y que Dios va a de usar muy bien la palabra de verdad que te puede impartir la vida. Damos gloria al nombre del Señor. Segundo de Timoteo capítulo 4, verso 1 al 7. Y de ahí pasamos al verso 13. Segundo de Timoteo capítulo 4, verso 1 al 7. Dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. 1. Número 2. Que instes a tiempo y fuera de tiempo. Número 3. Redarguye. Número 4. Reprende. Número 5. Exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Por qué Timoteo tenía que hacer esos 4 ejercicios espirituales en su ministerio? La razón era de que vendrá el tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo la gente comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Esa era la razón. Pablo decía a Timoteo,
Mira, Timoteo, van a venir tiempos en que los creyentes que tú tienes no van a sufrir la sana doctrina. Hermano, ¿qué es sufrir la sana doctrina? ¿Qué significa sufrir la sana doctrina? ¿Qué indica eso? Que la gente no va a tomar responsabilidad por la sana enseñanza de la palabra. Es sencillamente eso. O sea, no van a aceptar la disciplina de la palabra impartida, no la van a aceptar. Y usted sabe que estamos viviendo esos tiempos, hermanos. Usted lo sabe muy bien. Y usted podrá notar en la vida de algunos creyentes, sin mencionar nombres, que de repente empiezan a hacer lo que quieren. Yo estaba meditando en esta mañana, me desperté en la cama y empecé a meditar sobre algunas enseñanzas que le di a ustedes que han olvidado. Una de esas enseñanzas que yo quería impartir en esta mañana, pero sentí del Señor no hacerlo, es, ¿se acuerdan el tema ese zarandeado por el diablo? Les enseñé a ustedes por qué Satanás pidió zarandear a Pedro. El diablo no pidió zarandear a Judas, porque Judas estaba viviendo en dos aguas. Él andaba con Jesús, pero tenía apego al dinero. Y dice la Biblia que el amor al dinero es raíz de muchos males. O sea, el dinero es necesario, pero amar el dinero es raíz de muchos males. Es decir, bueno, yo no voy al culto porque tengo que producir dinero, no oro porque tengo que producir dinero, no diezmo porque tengo que producir dinero, no ofrendo porque tengo que producir dinero, no compro una Biblia porque en la iglesia hay, porque tengo que producir dinero. O sea, todo eso, o sea, todo lo que lleva a la persona a querer adquirir más y adquirir más y adquirir más es malo. Hebreos dice que debemos estar contentos con lo que Dios nos da. Ciertamente la prosperidad, la riqueza va a venir, pero producto de buscar primeramente nosotros al reino de los cielos. Por eso Jesús dice, busca primero a Dios, busca primero el reino, las demás cosas te vendrán por añadidura. No busques las añadiduras, porque entonces tú vas a amar más al dinero que al Señor y te pierdes. El diablo no pidió zarandear a Judas, porque él sabía que Judas tiene un espíritu de traición en su interior. El diablo le pidió zarandear a Tomás, porque Tomás era incrédulo. Él no pidió zarandear a Juan ni a Jacobo, porque su temperamento, cuando Jesús le dijo que Juan y Jacobo le dijo, ustedes son hijos del trueno, es Boanerges, que traduce hijos del trueno, indicaba que el carácter de ellos era volátil. Él pidió zarandear a Pedro, aunque Pedro de repente creía y a veces no creía, estaba también en dos aguas, pero él pidió zarandear a Pedro porque Pedro recibió del Padre la revelación de quién es Cristo y esa revelación cambió su nombre, esa revelación le dio un ministerio, le dio sabiduría, le dio las llaves del reino, le dio autoridad. Entonces él dijo, wow, Pedro tiene todo eso de parte de Dios, se va a levantar como un gran ministro. Entonces Dios, entrégame a Pedro para ver si es verdad. Y ustedes se olvidó de esa enseñanza, hermano. Se les ha olvidado. Y muchos han caído en la trampa del diablo. Han creído a ciertos pensamientos que Satanás ha puesto en la mente. Le han abierto la puerta a Satanás para que el diablo venga y los tumbe. Por eso usted tiene que apercibirse. Y esto está pasando en lo que Pablo le dice a Timoteo, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. No sucedía solamente en ese entonces, sino sucede también en este tiempo. Imagínense si en ese entonces la gente quería hacer lo suyo y no vivir por la palabra que Pablo enseñaba. Ahora imagínense en estos tiempos que ha avanzado. Yo he hablado con algunos cristianos, hermano, la palabra dice eso, sí, yo sé. Pero, hermana, ¿se acuerda que el Señor la llama por su nombre? Sí, pero. Es decir, yo sé que Dios me habló, yo sé que la palabra que predica es verdad, yo sé que lo que dice la Biblia es cierto, yo sé que me puedo perder en el infierno, pero voy a hacer lo que yo quiero. Ese pero indica eso, hermano. Apercíbase. Por eso Pablo le dijo a Timoteo, mira,
te ruego, te encarezco delante de Dios. Voy a leer la Nueva Versión Internacional en este versículo, en este texto de 2 Timoteo 4, 1 al 7. Dice: en presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir en su reino y que juzgará a los vivos y a los muertos, te doy este solemne encargo. Oído con esa expresión. Predica la palabra, persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno, corrige, reprende y anima con mucha paciencia, sin dejar de enseñar. Porque llegará el tiempo en que no van a tolerar sana doctrina, sino que llevados de sus propios deseos, se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieren oír. ¿Cuántos creyentes de repente, porque el pastor les trae una palabra así, hermano, que tumba las zapatas de la religión, de la comodidad y de sus costumbres, o de repente porque es una palabra que va directa al corazón, que ataca el pecado, que ataca esto y que ataca los intereses personales? ¿Cuántos creyentes de repente dicen, ay, Dios mío, dame paciencia con este pastor? Y de repente entonces empiezan a buscar consejos por otra parte. Pero ese consejo que están buscando es tratando de acomodar sus caprichos, sus intereses. Y es diferente en el reino de los cielos, hermano. La palabra no tiene que amoldarse a nosotros, sino nosotros a la palabra. Porque así todo el mundo, hasta el diablo, estuviera en esta iglesia danzando. Pero no es así. Por eso es que usted ve personas que se ausentan y que de repente se van y no vienen porque se les habla la verdad. Pero hermano, no. Pablo le dijo a Timoteo, tienes que hacerlo. Y por lo menos yo lo hago hasta que Cristo venga. Porque a mí el Señor no me va a lanzar al infierno por yo callar la verdad. Mejor la digo. ¿Damos gloria a Dios? Bien. Entonces esa es la razón por la cual Pablo le dice a Timoteo, predica a tiempo, fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta. Va a venir el tiempo cuando la gente no va a querer andar conforme a la verdad, sino por su deseo de querer escuchar lo que quiere escuchar, van a buscar maestros. Dice, conforme a sus propias concupiscencias. ¿Qué significa la palabra concupiscencia? ¿Qué es concupiscencia? De la abundancia del corazón, abre la boca. Esa expresión, concupiscencia, significa que van a sacar sus propios pensamientos, sus propias doctrinas, sus propias enseñanzas, no de Dios. Y por eso mucha gente cae en el error doctrinal. La concupiscencia no solamente indica malos pensamientos, pensamientos impuros, malos deseos, sino traer todo lo negativo, lo que no es de Dios, a la vida de una persona. Eso es concupiscencia. Ok, hermanos. Bien, verso 4 dice, y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque ya yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Verso 13, trae cuando vengas el capote que dejen Troas en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Pablo, como apóstol de Dios, ya anciano, ya estaba casi a ser sacrificado, mas sin embargo él sabía que la palabra era lo que le podía dar victoria aún en el último momento de sus días. Damos gloria a Jesucristo. Tito capítulo 1, verso 5. Tito 1:5 dice, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigiese lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. ¿Qué tienen que ver estos textos con el primer punto de la impartición, que es que el pastor cuando imparte, comunica de lo que posee interiormente? Es sencillo. El apóstol Pablo, cuando expresa a Tito y a Timoteo estos mandamientos, le está diciendo, tú eres el único
que puedes impartirle la verdad a la iglesia. Cuando le dice a Tito, por esta causa te dejé en Creta para que corrigiese lo deficiente y estableciese ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé, le estaba diciendo, Tito, tú eres el único que puedes poner orden a la iglesia de Dios, más nadie puede hacerlo. Si hay cosas deficientes, tú tienes que corregirlas. Hermano, cuando Cristo venga, yo voy a ser responsable de su éxito o de su desgracia. Fíjese bien. No crea que, para mí es un honor ser ministro de Dios y que Dios me use para bendecir a usted, para darle crecimiento a esta iglesia, para tomar la ciudad, o que Dios me use para abrir otras obras en otras partes. Para mí es un honor, un privilegio, es una honra, pero es una responsabilidad. Porque si usted se aparta del Señor, Dios me va a decir, yo te entregué a Petra, te entregué a Pepe, te entregué a Julio, te entregué a Juana, ¿qué pasó? Están en el infierno, ¿por qué lo dejaste ir al infierno? No, Señor, yo les prediqué la palabra, pero ellos escucharon, yo prediqué, si quisieron bien, si no también, no. Dios me va a decir, no, mío, no es así, no era así. Yo di mi vida por ellos, y tú tenías que hacer igual por ellos. Tú tenías que predicarle a tiempo y fuera de tiempo, escuchen o dejen de escucharse, no dejen contigo. Por eso Pablo le dice a Timoteo, con toda paciencia, porque hay hermanos que uno necesita, gloria a Dios, del doble de paciencia, para poder predicarles o exhortarles en lo personal. Cuando uno se acerca a una persona que Dios le da una palabra, exhortarlo, no crea que a mí, yo me alegro, porque yo primero pienso, no lo va a recibir porque es una palabra fuerte, es un consejo fuerte. Y me va a mirar mal, y si me va a rechazar y se va de la iglesia y va a haber problemas. Pero Dios me da fuerza, valor, coraje para hacerlo. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios es que usted no se pierda, hermano. Pero si se pierde, Dios me va a hacer responsable. Yo soy responsable, repito, de su éxito o de su desgracia. Por eso le traigo la palabra que le traigo, salvando mi responsabilidad con el Señor y con usted, para que usted se afirme en los caminos y para que usted sea próspero y bendecido. Amén. Entonces Pablo le dijo a Timoteo, tienes que hacerlo, tú tienes que corregir las cosas en la iglesia. Le dijo a Tito, tienes que corregir lo deficiente, tienes que establecer ancianos, trae la verdad, obra con paciencia, e enseña. Tienes que dar a la iglesia lo que yo te he dado, lo que está dentro de ti. Damos gloria al Señor. Hechos capítulo 20, verso 31 al 32, regálenme 10 minutos. Hechos capítulo 20, verso 31 al 32. Bien, dice, por tanto, velad acordándoos de que por 3 años, que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, escúchame bien. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para solidificaros y daros herencia con todos los santificados. El apóstol Pablo estaba próximo a partir. Y antes de partir, él llama a los ancianos o pastores de la iglesia y les dice, bueno, acuérdense que por 3 años, ¿cuántas veces? De noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. ¿Por qué Pablo hacía esto, hermano? Porque él amaba a la iglesia, amaba a los hermanos. Él conocía la verdad existente de un infierno. Y sabía que si ellos se desviaban, no había escapatoria ni excusa. Por eso con lágrimas los amonestaba, los exhortaba. ¿Cuántas veces? En el culto. Solamente en la predicación del culto, no, 3 años. De noche y de día. Tremendo, ¿no? Hay que tener pasión, paciencia para hacer esto. Pero ahora que él se iba, dice, bueno,
yo me voy ahora, no puedo estar con ustedes, no los puedo no los puedo amonestar. Por eso los encomiendo ¿a quién? A Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificarlos y para darles herencia con todos los santificados. Note que él dice que la palabra de Dios los puede ¿qué? Sobreedificar, les puede dar herencia. Dos cosas habla aquí que la palabra nos puede dar. ¿Qué usa el ministro de Dios? ¿Qué uso yo en lo personal para bendecirlos a ustedes? La palabra. Usted nunca me ha escuchado a mí hablar de mis pensamientos, ni de mi teología, ni de lo que yo creo, sino lo que la palabra de Dios está hablando. Y por eso yo creo que usted está bien edificado. Y usted tiene que usar esa palabra. Esa palabra te va a dar victoria en las circunstancias, en los problemas, en las tentaciones, en los afanes de esta vida. Es la palabra de Dios que tú estás recibiendo de mí, la que te puede dar esa victoria, hermano. Damos gloria al Señor Jesús. Aleluya. Ahora, Pablo dice, es la palabra de su gracia. No una palabra que te condena. El único que te condenará a ti serán tus propias acciones, es lo único. Pero la palabra es la palabra de la gracia de Dios. Damos gloria a Jesucristo. Es decir que el ministro de Dios siempre se va a preparar con una palabra no que llene la curiosidad ni el capricho del creyente. Eso no va conmigo. Se va a preparar con una palabra que llene la necesidad de ese creyente para su formación. Es como la madre. La madre, para amamantar a su hijo, hermano, come lo mejor. ¿Sí o no? Se alimenta de lo mejor. ¿Qué tal una mami que tiene que alimentar un nené recién nacido y empieza a comer solamente agua de azúcar, agua de azúcar, agua de azúcar y agua de azúcar? Ese muchacho es un diabético, ¿cierto? Entonces yo como padre espiritual, para que mis pechos estén llenos de la leche de Dios y usted pueda ser bien alimentado, tengo que comer de toda la palabra que Dios me da. Antes de ponerlo yo usted en la mesa de cirugía, Dios me pone a mí en la mesa de cirugía cuando yo preparo el mensaje. Usted no se da cuenta que muchas veces los mensajes que yo traigo son parte de mi experiencia personal o una palabra que Dios me habló, me exhortó, me corrigió, una palabra que yo tomo, la analizo, la acepto y entonces Dios la prueba, transmite a la iglesia, porque cuando un ministro de Dios prepara el mensaje, al primero que le habla es al ministro. ¿Sí o no? O sea que ya la palabra va ¿qué? Procesada. Damos gloria al nombre de Jesucristo. Ahora, esa palabra es una palabra que Dios revela. Y esa palabra es lo único que puede transformar al discípulo de adentro hacia afuera. Pero esa palabra tiene que ser direccionada por el Espíritu Santo de Dios. Vamos a leer para terminar 1 Corintios capítulo 2, versos 1 al 4. 1 Corintios capítulo 2, versículo 1 al verso 4. 1 Corintios capítulo 2, verso 1 al 14 dice, esto después determiné para conmigo no ir otra vez a vosotros con tristeza, porque si yo os contristo, ¿quién será luego el que me alegre, sino aquel a quien yo contristé? Y esto mismo os escribí, para que cuando llegue no tenga tristeza de aquellos de quienes me debiera gozar, confiando en vosotros todos que mi gozo es el de todos vosotros, porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. ¿Qué dijo Pablo? No con palabras de excelentes sabiduría, sino con revelación del Espíritu Santo. No fui con palabras
de excelencia ni de sabiduría humana. Amén. Vamos a leer la versión Reina Valera del 60. Dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y este crucificado, y estuve con vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Es decir, Pablo decía: yo no voy a ir con mi sabiduría humana, y de repente él podía hacerlo porque la tenía. Dice: yo voy a usar la revelación que Dios me da en su palabra, y le voy a demostrar con el poder del Espíritu Santo, para que la fe de ustedes se funde en el Señor y no en los hombres. Y esto lo hace un ministro de Dios cuando empieza a comunicar lo que recibe de Dios a los hermanos. ¿Ok? Usted no fue salvado por Ariel Márquez Anguila, que somos sus pastores, fue salvado por Jesucristo, el Hijo de Dios. Y si usted ama a Jesús, usted tiene que permanecer fiel al Señor, dejarse impartir y dejar que esta palabra le direccione, repito, porque es lo único que puede dar victoria y excelencia en su vida, no solamente como cristiano, sino como esposo, como esposa, como madre, como hijo, como creyente, como amigo, como empleado. La palabra de Dios tiene poder para darnos la victoria, hermanos. Póngase de pie, por favor. Padre, te bendecimos, te damos gracias en esta noche, en esta tarde, Señor. Tú nos has impartido una palabra que nos ayudará a encontrar el camino de excelencia, de maduración, de crecimiento. Y te ruego en esta hora, Señor amado, que tomes nuestras vidas en tus manos. Hoy voluntariamente, Señor, volvemos a entregar nuestro corazón a ti. Y te rogamos, Dios, que esa palabra que ha sido impartida a nosotros por tu Espíritu en este día, esa palabra nos ayude, nos dé herencia, nos sobreedifique. Esa palabra nos envíe, Señor amado, aleluya, el camino correcto de andar en victoria. Señor, bendigo a tu pueblo y te ruego que, Dios amado, mi vida también sea transformada por medio de la palabra que me has dado, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor.